¿Alguna vez has soñado con lodo y te has preguntado qué puede significar? Aunque en la vida real el lodo suele simbolizar suciedad, estancamiento o desorden, en el mundo de los sueños adquiere un simbolismo mucho más profundo y poderoso. Soñar con lodo es una señal de que hay procesos internos, emocionales o espirituales que necesitan atención, limpieza o transformación. Acompáñanos para descubrir todos los significados ocultos detrás de este tipo de sueños. ¿Qué significa soñar con lodo? El lodo representa la involución, es decir, ese proceso en el que en lugar de avanzar retrocedemos. El barro es la mezcla de agua, que representa las emociones, y tierra, que simboliza la realidad material o terrenal. Por lo tanto, el lodo puede reflejar conflictos entre nuestras emociones y nuestra vida cotidiana. Soñar con lodo puede simbolizar obstáculos que dificultan nuestro crecimiento personal, profesional o espiritual. También puede representar confusión, suciedad emocional o situaciones que nos hacen sentir atrapados. Desde una perspectiva espiritual, el lodo puede ser una advertencia del alma. Hay algo que no está fluyendo, algo que debe limpiarse. En cambio, en algunos contextos, también puede representar una oportunidad de renovación, de crear algo nuevo desde la base más simple y esencial. Soñar que caminamos por el lodo. Este sueño sugiere que, a pesar de nuestros esfuerzos, no estamos avanzando como esperamos. Los caminos están pesados, hay energías negativas que entorpecen nuestro progreso. Puede significar que hemos tomado decisiones equivocadas o que estamos en un ambiente que nos desgasta más de lo que nos aporta. Espiritualmente, es un llamado a revisar nuestras intenciones y motivaciones. Soñar que estamos atrapados en el lodo. Cuando en el sueño no podemos salir del lodo, esto refleja una sensación de estar estancados en la vida. No encontramos soluciones, no vemos el camino claro. Es una señal clara de que algo en nuestra vida no tiene futuro, y es momento de rediseñar por completo nuestros objetivos o cambiar nuestras estrategias. En lo emocional, puede reflejar tristeza, cansancio profundo o desesperanza. Soñar que nos hundimos en el lodo. Este sueño es más profundo aún. Nos habla de la necesidad urgente de hacer un cambio radical. Simboliza el colapso de nuestras fuerzas y la inutilidad de seguir insistiendo por el mismo camino. Las energías se están disipando y nos estamos consumiendo emocional o mentalmente. El mensaje aquí es fuerte, es tiempo de detenerse, reflexionar y reinventarse. En algunos casos, puede representar una crisis espiritual o una pérdida de sentido. Soñar con hacer estatuas de barro o cerámica. Este sueño es positivo. Nos habla de nuestra capacidad de crear incluso desde lo más básico o limitado. A pesar de las circunstancias difíciles, encontramos una forma de dar forma y sentido a lo que nos rodea. La cerámica representa la transformación de la materia y el espíritu. Aunque no sea el camino ideal, se reconoce tu ingenio y capacidad de supervivencia. Sin embargo, el sueño también advierte que no es un modelo a seguir a largo plazo. Es momento de usar tu creatividad para construir una vida más estable y próspera. Soñar con lodo mezclado con agua. Este tipo de lodo simboliza la involución, el materialismo, las malas influencias y la confusión emocional. El agua representa las emociones, y al mezclarse con tierra, muestra que tus sentimientos están enturbiados o distorsionados. Es una señal de que debes purificar tus emociones y alejarte de ambientes o personas tóxicas que afectan tu bienestar. Soñar con lodo como símbolo de humillación, tristeza o mal. Este tipo de sueños reflejan heridas emocionales que aún no han sanado. El barro ensucia, mancha, y en el sueño puede representar culpas, arrepentimientos o vergüenzas. También puede estar relacionado con experiencias humillantes o situaciones dolorosas que no has superado del todo. Soñar que intentamos caminar en el lodo. Este sueño es una advertencia clara, hay peligro alrededor. Podemos ser víctimas de humillaciones, críticas o desprecio. Tal vez estás en una situación donde tu dignidad está siendo puesta a prueba, o donde tus valores están siendo contaminados por decisiones cuestionables. Es un llamado a protegerte y no permitir que las circunstancias te arrastren a lo más bajo. Soñar que recibimos un masaje con barro o lodo. Sorprendentemente, este sueño tiene un significado positivo. Indica que estamos rodeados de personas que nos quieren y nos cuidan. El masaje de lodo es una forma de renovación, de eliminar toxinas y revitalizar el cuerpo. Así también, este sueño sugiere que estás recibiendo apoyo emocional, incluso si no lo has notado del todo.
Soñar que nos ensuciamos con lodo. Este sueño señala insatisfacción con los resultados de nuestras acciones, especialmente en el ámbito laboral o personal. Puede indicar que te sientes frustrado o decepcionado por los frutos de tu trabajo. También puede simbolizar que sientes que tu imagen, reputación o dignidad están siendo manchadas por algo que hiciste o por lo que otros dicen de ti. Soñar con ropa llena de lodo. Ver tu ropa sucia de lodo en el sueño indica que se avecinan problemas con personas cercanas, como amigos o familiares. También puede indicar que estás absorbiendo problemas ajenos o que te estás dejando llevar por emociones o conflictos que no te pertenecen. Cuida tu entorno, tu energía y no permitas que lo externo contamine tu esencia. Soñar que nos caemos en el barro. Este sueño te invita a una profunda reflexión sobre tu comportamiento. ¿Estás actuando de manera impulsiva o imprudente? ¿Has dejado de lado tus valores? Caer en el lodo es símbolo de un error, una caída moral o espiritual. Sin embargo, también puede verse como una oportunidad para levantarse y limpiarse. Toda caída puede ser el inicio de un gran cambio si decides aprender de ella. Soñar con lodo es una experiencia poderosa y simbólica. No siempre tiene un significado negativo, pero sí es una señal de que hay algo en tu vida que necesita revisión, limpieza o transformación. El barro nos recuerda que podemos ensuciarnos, tropezar o quedarnos atrapados, pero también que desde lo más simple podemos crear, renacer y encontrar nuevos caminos. Escucha lo que tu alma te quiere decir. El lodo solo es una etapa más del camino. Y aunque hoy esté nublado y oscuro, siempre podrás volver a brillar.